que nos van a hablar desde distintos ámbitos, también como puede ser el mundo de la cultura, espacios escénicos o el mundo de proyectos científicos, sobre experiencias en ese sentido. Entonces tenemos a Miriam Egea, que va a empezar la presentación, hablando de la experiencia de la asociación Black Box Nova. Ella es cofundadora de la asociación y de una empresa llamada Interfaz, que ha realizado muchos proyectos relacionados con el tema. Y bueno, va a darnos una visión general sobre crowdfunding en el mundo de la cultura y acciones derivadas en ese sentido. Y después tenemos la presentación de IO Science, donde centrar el proyecto y queremos que nos den una visión de trascienda un poco de las dificultades, los comienzos, de cómo surge algo tan innovador. En ambos casos, en el caso de los proyectos científicos es como especialmente rupturista en España, y en el caso de Miriam de una cultura que sabemos las luchas que hay en ese sentido, ¿no? Así que sin más, dejo paso y muchas gracias. De nada. Gracias, Diego. Bueno, pues yo me llamo Miriam, vengo de una asociación que se llama Black Box Innova en Murcia, en el sureste, y realmente nosotros decidimos empezar a trabajar todo este tema del crowdfunding por allí porque la gente se quedaba con los ojos así como un poco en blanco cada vez que nos oían hablar del crowdfunding, como bueno, ¿y eso qué mierda es? Sobre todo por allí, por el extrarradio, que no es Madrid ni Barcelona, ¿no? Y bueno, pues la verdad empezó un poco desde el punto de vista divulgativo y al final, bueno, la verdad es que hay muchas dudas respecto de qué significa realmente esto del crowdfunding, se gana dinero, se puede conseguir algo, no, yo necesito dinero para mi proyecto, qué significa un poco esto. Entonces, con permiso de Roy, voy a hacer un poco una pequeña introducción más general de lo que es el crowdfunding realmente, ¿no? Esto creo que va a ir muy lento porque la conexión es un poco mala, pero bueno, yo os lo voy contando. Realmente esto tiene que ver con nuestra asociación cultural. Nosotros, igual que comentaba antes Almudena, no ganamos dinero con esto, ¿no? La asociación cultural nació un poco con la necesidad de difundir, de dar a conocer todo este tipo de cuestiones que parece que solamente se trabajan en menor medida por la gente que está iniciada, y esto es una cosa muy complicada que hay que saber realmente para poder participar aquí, y que además, uy, qué miedo, y si lo pongo y luego me sale mal, esto me perseguirá hasta el fin de los días, en fin, un poco de pánico escénico que hay con todo este rollo, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra experiencia es que, vamos, esto es más sencillo aún que ir a tus amigos y pedirles dinero, si cabe, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿realmente esto del crowdfunding qué es? Yo quiero dinero y cómo lo pido y a quién se lo pido y por qué es diferente de lo que había antes. No sé si estáis más o menos iniciados en el tema o empezáis un poquito, pero brevemente, realmente esto es como lo que tú hacías antes de pedirle dinero a tus amigos, ¿vale? Solo que antes tú tenías 20 amigos, 30 amigos, dependiendo de la suerte que tuvieras, pues podías tener un poco más de familiares o amigos que tuvieran dinero y quisieran aportar dinero para tu proyecto. Y hoy en día lo que cambia realmente es la web, la red, ¿vale? Es lo que realmente hace que todo este tema del crowdfunding haya cobrado la dimensión que tiene actualmente. Entonces, lo importante es que ahora mismo estamos inmersos en el proceso y como que no tenemos la distancia necesaria para poder valorar hasta qué punto esto de las nuevas tecnologías nos está transformando. Pero la realidad es que el tema del crowdfunding no tendría sentido sin toda esta revolución que hay alrededor de las redes sociales, la tecnología, Internet y bueno, y las transacciones que se han generado a través de aquí. Entonces, voy a saltarme todo este rollo, vamos un poco al grano. Fundamentalmente, el tema del crowdfunding tuvo sus orígenes en el ámbito de la cultura, ¿vale? Lo que pone aquí, de que este tipo de sociedad, la cultura y la creatividad, tiene un papel decisivo. ¿Por qué? Porque normalmente todos los cambios, al principio, desde las esferas que están como más establecidas, desde lo científico, desde los bancos, desde, no sé, lo que diríamos así como la parte dura de la economía, pues cuesta un poco más moverla. Pero ¿qué pasa con la cultura y con los artistas y con las publicaciones y con los escritores, etcétera?
que son normalmente los que son un poquito más proclives a testar y a probar cualquier tipo de innovación, no les da tanto miedo. Entonces, todo el tema de las plataformas del crowdfunding normalmente ha nacido en este caldo de cultivo fundamentalmente en Estados Unidos, que son muchísimo más lanzados que aquí, ¿no? Y en 2007 tuvo su aparición la primera plataforma de crowdfunding del mundo, que fue Kickstarter, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se empezó a tirar un poquito de la madeja y aquí en España, pues en 2011, pasaron años desde 2007, nos dimos cuenta que la cuestión podíamos utilizarla nosotros también un poquito aquí, podíamos tener alguna plataforma. Realmente, bueno, voy a saltarme todo el rollo de las redes sociales porque vosotros sabéis mucho mejor que yo lo bien que funciona todo esto, ¿no? Lo que es importante aquí en el tema del crowdfunding es que nadie puede iniciar una campaña de crowdfunding, nadie puede esperar ganar dinero con el crowdfunding, no ganar dinero, conseguir recursos para su proyecto, ¿vale? Si no maneja internet, si no tiene redes sociales, si no está con la mentalidad de que este es mi proyecto, he tenido una idea súper innovadora, pero es un secreto y no se la puedo decir a nadie porque me la van a copiar. Pues si ese es el punto de partida, el crowdfunding no tiene ningún sentido. Parte justamente de lo contrario, de yo quiero abrir el conocimiento, quiero mostrar a todo el mundo el proyecto que tengo, quiero moverme libremente en internet, paso de intermediarios que me digan en un banco o en cualquier sitio, tú puedes tener acceso a la financiación, tú no puedes tener acceso a la financiación porque tu proyecto no vale, y desde el punto de vista de generar comunidad, ¿vale? Que es el otro punto. Todas estas cosas son las que hacen un poquito el caldo de cultivo de por qué el crowdfunding ha florecido tantísimo. Fundamentalmente, aquí. Es esto. Yo necesito 1.000 euros. Antes, ¿qué era lo que pasaba? De forma informal, yo me iba a mis amigos, recolectaba dinero, la fiabilidad era porque me conocían, porque se fiaban de mí, y de forma formal lo que ocurría es que yo iba a un único financiador y le decía, necesito 1.000 euros. ¿Qué tengo que hacer para que me des 1.000 euros? Bueno, pues como el riesgo era alto, de que esa persona tenía que darte 1.000 euros completos y si no se los devolvías y si esos 1.000 euros los iba a utilizar para otra cosa que no era la que te había dicho, esto funcionaba muy mal. Era un embudo que realmente no permitía que mucha gente llegase a la financiación, que es lo que ocurre normalmente con los bancos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que podemos añadir algo intermedio, que es el hecho de que para conseguir 1.000 euros puedo llegar no a un financiador, sino a 1.000 financiadores que me den 1.000 euros, con lo cual, si cada uno de ellos me da solamente 1 euro, el riesgo que corre cada uno de ellos es relativamente bajo. Y aparte de todo, no estamos hablando únicamente de préstamos, sino que estamos hablando simplemente de que yo te doy ese dinero a cambio de otras cuestiones que no tienen nada que ver con conseguir un beneficio económico, ¿vale? Esto teniendo en cuenta que el crowdfunding ha conseguido expandirse tantísimo, ha tenido tantísimo éxito en estos últimos años, que el crowdfunding, que inicialmente la manera tradicional en la que nosotros lo reconocemos es el crowdfunding de recompensa, es decir, yo pongo un proyecto y a cambio del dinero que tú me vayas a aportar a mí, de 5 euros, de 10 euros, etcétera, lo que yo te doy a ti es merchandising, que aparezcas en mi libro o en mi obra, que yo te dé un beso, lo que sea, que eso es lo que se denomina recompensa, ¿vale? Que no tiene un valor económico concreto. Ha florecido tantísimo que en España también estamos empezando a vivir el fenómeno, y por eso los políticos están un poco cagados, ¿no? El tema del crowdfunding de equidad, equity crowdfunding, que se llama en el mundo anglosajón, que significa que todo este tema está un poquito más desarrollado y que ya no es solamente de recompensas, sino que también permitiría el hecho de que los micromecenas no fueran solamente micromecenas, sino que fueran microinversores, ¿vale? Que a cambio de ese dinero que te aportan tuvieran una pequeña participación o en tu empresa o en tu proyecto, o dependiendo de la manera en la que tú lo quieras articular, porque la base de esto es que es completamente libre. Tú puedes gestionar y articular de qué manera quieres que las recompensas o que las devoluciones se transformen en este... interrumpidme cuando queráis si tenéis alguna duda, ¿eh? No hace falta que esperéis al final, que luego es un lío. Entonces, fundamentalmente, gracias a la existencia de las nuevas tecnologías, lo que tenemos es que el círculo que teníamos antes estrecho de nuestros 4 o 5 colegas, o 20 o 30, lo maravilloso que hubiéramos llegado a ser, ahora puede ser todo el universo.
¿Eso qué significa? Que realmente cuando yo tengo un proyecto y lo subo a una plataforma de crowdfunding, todo el universo es susceptible de darme dinero. Hombre, la teoría dice que sí, pero la práctica es que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese universo sea cada vez más grande y se expanda un poco más, ¿vale? ¿Por qué algunos proyectos tienen éxito y otros proyectos no se comen nada, ¿no? Entonces, nos vamos a saltar toda la historia del crowdfunding, ¿vale? Esto es lo que os hablaba de 2009, 2010, 2011... Cosmonauta va por los 450.000 euros. Bueno, entonces es que Cosmonauta ya se estrenó Claro, y todo, o sea que... 450.000. Esta fuera como un poco la primera peli y la pionera que consiguió iniciar una campaña de crowdfunding propia, sin partir de una plataforma externa, ¿vale? Que querían grabar una película que se llamaba El Cosmonauta y necesitaban dinero. Montaron su propia plataforma de crowdfunding y su propia campaña de crowdfunding para conseguir fondos. Y bueno, fueron poco a poco, han tenido muchísimos problemas, muchísimos picos, ha habido momentos en los que parecía que el proyecto iba a desaparecer, ¿vale? Que iban a tener muchísimas dificultades. Finalmente consiguieron estrenar la película, pero bueno, eso es otra historia y la podéis investigar cualquier día en internet. Lo que sí que es verdad es que se trata de uno de los primeros proyectos pioneros en España relacionados con el ámbito audiovisual. Y viene a colación un poco por lo que os decía antes, porque la mayor parte de los proyectos que empezaron en el ámbito del crowdfunding vienen desde el ámbito de la cultura, entendida desde un punto de vista muy amplio. Ahora nos comentaré, Roy, un poco cómo funciona en el ámbito de la ciencia, pero ha sido uno de los, no voy a decir una de las últimas adquisiciones, pero cuando el proceso estaba un poquito más rodado en otros ámbitos y la gente ha ido encontrándose más o menos cómoda, se han ido empezando a surgir plataformas que están especializadas en distintas temáticas, ¿vale? Entonces, especializadas en temáticas de ciencia, especializadas en temáticas de medio ambiente, especializadas en temática únicamente de música, otras más generalistas, pero al principio había solamente una o dos plataformas y que llevaban proyectos de todo tipo. ¿Por qué la cultura era importante? Pues fundamentalmente por lo que os digo, porque los creadores son los que más experimentan, los que menos miedo les daba todo este tema. Por otra parte, porque suelen ser proyectos que se comprenden muy fácilmente. Si yo quiero publicar un disco, pues yo te digo a ti, mira, yo canto así, la, me grabo una pequeña maqueta y si tú me conoces y te gusta mi música, o sea, no hay más que decir, no tengo que explicarte cosas complicadas, ¿vale? Y por otra parte, porque el fenómeno de comunidad, aunque nos pensemos que es algo que está solamente vinculado a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, etcétera, es un fenómeno que en el mundo real, si nos fijamos en los fans, es una de las comunidades que funcionan más por una motivación y que realmente podemos articular alrededor de una determinada temática que nos pueda interesar. Entonces, tenemos las tres cuestiones básicas que han hecho que el tema del crowdfunding básicamente explotara en la cultura, que es que los creadores no les importa experimentar, no tienen tanto miedo escénico, por así decirlo, que es fácil de entender los proyectos que vienen desde el ámbito de la cultura. Yo quiero escribir un libro, yo quiero financiarme una peli, yo quiero lo que sea, ¿vale? Y por otra parte, que yo puedo tener una cierta comunidad de fans, ¿vale? Y eso es lo que hago luego, es que los intento trasladar a una comunidad virtual. Y ahora veremos por qué es importante cada uno de estos puntos. Voy a dar 7 u 8 claves, ¿vale? De cómo... ¿Esto qué? Vale, vamos a volver para atrás. Aquí. Fundamentalmente, empezamos. Punto número 1, no hay intermediarios, ¿vale? ¿Qué significa que no hay intermediarios? Pues que realmente, cuando yo estoy pensando en mi proyecto, seguro que muchos de vosotros tenéis un proyecto propio, algo que probablemente necesitará recursos adicionales, que no disponéis de toda la financiación. La forma tradicional de pensar en un proyecto es: yo tengo que redactar un proyecto para que una persona me lo valide y me diga que es bueno. Y si me dice esta persona que el proyecto es bueno y me lo valida, entonces me dará la financiación, ¿vale? Esa es una forma de pensar un proyecto que no sirve para el crowdfunding. O sea, no hay nadie que para el crowdfunding nos vaya a decir si nuestro proyecto es bueno o no es bueno, vale o no vale, y nos va a dar dinero o no nos va a dar dinero. Nosotros tenemos que pensar que nuestro proyecto mañana va a estar en la calle.
Y ese pánico escénico de mañana mi proyecto va a estar en la calle, ¿qué van a pensar de él? Es lo que significa no tener intermediarios. ¿A quién me dirijo? Me dirijo a cualquiera que el día de mañana vaya a hacer que mi proyecto sea rentable. ¿Esto qué significa? Significa una cosa muy importante. Si mi proyecto necesita cierto tipo de recursos para arrancar, pero no tengo pensado cómo me voy a mantener con posterioridad, probablemente el crowdfunding no es para mí. ¿Por qué? Porque el crowdfunding no es una manera en la que tú puedes financiar un proyecto de por vida. No puedo financiar mi empresa para siempre. ¿Qué es lo que quiero financiar? Mi sueldo para toda la vida. Esto no es Nescafé. ¿Vale? Entonces, realmente aquí tú lo que estás financiando es una cuestión concreta, un lanzamiento, un proyecto, una investigación, un disco, algo para lo que tú necesitas recursos, pero que tiene un principio y un fin. Una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿vale? Entonces, para empezar, vale, no hay intermediarios, pero esto significa una cosa muy importante. ¿A quién me dirijo? Me dirijo a cualquiera que en un futuro vaya a poder ser mi cliente. ¿Por qué? Porque si les intento atraer en este primer momento de expansión, de que yo estoy diciendo que mi proyecto es interesante, que lo apoyas, etcétera, etcétera, es la forma más sencilla de que yo el día de mañana los fidelice como posibles clientes y que eso sea parte de mi futuro modelo de negocio y que yo vea realmente si la idea tan maravillosa que he tenido o mi proyecto tiene posibilidades en el futuro de financiarse. ¿Esto quiere decir que con el crowdfunding solo puedo hacer una campaña? No, puedes hacer más, pero normalmente es importante que tengas hitos y que los tengas acotados, porque de otra manera la gente no va a entender qué es lo que está financiando. Y ahora veremos bueno, no sé si nos dará tiempo, pero muchísimos casos de proyectos de crowdfunding realmente de gente que en el fondo lo que está subiendo es necesito dinero, tengo que ganarme la vida de alguna manera, pues pido dinero para hacer esto y tienen fracasos estrepitosos, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿a quién me dirijo? Pues piensa, ¿para quién es tu proyecto? ¿A quién le va a dar beneficio? No pienses en el señor del banco, piensa en a quién va dirigido tu proyecto. 2, la comunidad, ¿vale? Esto es importantísimo. Hay mucha gente que piensa que va a presentar un proyecto, lo sube a una plataforma de crowdfunding y... ¿vale? La plataforma de crowdfunding es tan maravillosa que le va a traer ahí a todo el mundo para que le suelte la pasta. No, esto no funciona así. O sea, la comunidad es tuya, la tienes que gestionar tú. Es verdad que las plataformas de crowdfunding han evolucionado, siguen evolucionando desde el punto de que cada vez están más especializadas y tienen una cierta comunidad con motivaciones afines que pueden hacer que si han estado mirando otro proyecto que está en esa plataforma puedan sentirse hasta cierto punto interesadas en invertir, en donar o en patrocinar o como lo queramos llamar en función del tipo de crowdfunding que estemos hablando en tu proyecto, pero realmente el responsable número uno y desde donde va a venir el 90 o el 80% del tráfico a tu proyecto de crowdfunding es desde la comunidad que tú hayas sabido generar. Es decir, que si tú vas a subir un proyecto y no tienes redes sociales o tus seguidores en Twitter son 18, tus amigos en Facebook son 25 y no tienes página web o blog, y ya te digo desde ya que tu campaña de crowdfunding va a fracasar estrepitosamente. Entonces, lo importante que es tener una comunidad, haberla trabajado desde cierto tiempo antes y que les resulte interesante tu proyecto. ¿Por qué es interesante tu proyecto? Si tu proyecto tiene que ver con una revista de temas socioculturales o de tendencias de sociología, pues lo suyo es que tú tengas una red de sociólogos, que estés en ciertos grupos de LinkedIn, que tengas contactos en internet, que tengas seguidores o que sigas a gente que es partícipe de esa serie de temáticas que a ti te interesan y así tú hayas ido generando tu comunidad para que cuando lanzas tu campaña de crowdfunding se lo comuniques a esa gente que puede ser la fin que te va a financiar, ¿vale? Tercer punto. La comunicación del proyecto desde el minuto 1 no, desde el -1. O sea, tienes que empezar a comunicar que vas a hacer una campaña de crowdfunding mucho tiempo antes de lanzar tu campaña de crowdfunding. Tienes que empezar y tienes que tener una planificación. Seguro que ahora Roy va a incidir mucho más en esto, pero tienes que tener una planificación sabiendo, normalmente las campañas de crowdfunding no duran eternamente, tienen un plazo. Entonces, tú tienes, si tu plazo son 30 días, 40 días, 60 días o 90, tú tienes que tener una planificación de qué es lo que vas a ir diciendo cada semana. No puede ser que lo digas todo la primera semana y luego digas, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora retuiteo? ¿Y ahora qué dicen de mí? ¿Y ahora no hablan de mí? No. O
sea, tú tienes que tener planificado qué es lo que vas a decir. Esto es como un cuento. Tiene que tener una introducción, tiene que tener un nudo y tiene que tener un desenlace. Y tenemos que mantener a la gente un poco enganchada con lo que les estamos contando. Porque la gente tiene que estar todo el rato a intentar motivarse, a decírselo a sus amigos, fíjate lo que acaban de publicar, a mantener un poco la atención durante esa campaña. Por eso es importante que las campañas de crowdfunding no duren muchísimo tiempo porque nos agotamos. Porque hay que echar toda la carne en el asador durante ese tiempo, es ahora o nunca. Después de ese plazo, se murió, vuelves otra vez al punto de inicio, como si no hubieras hecho nada. No es verdad, porque la experiencia siempre enriquece, pero no has conseguido los objetivos que tenías. Entonces, hay que planificar y hay que comunicar desde el principio y lo tenéis clarísimo. La primera exclusiva es que podemos ensayar en Internet todas las estrategias que creamos que puedan ser necesarias y podemos hacerlo de forma gratis. Entonces, vamos a hacerlo. Y la segunda cuestión es que puedes cotillear y puedes investigar proyectos de crowdfunding que han sido exitosos, que les han resultado bien a otras personas. Pues hazlo. Hay que ponerse las pilas y hacerlo antes de que nuestra campaña de crowdfunding vaya a empezar. No cuando nos entra el pánico a la mitad en plan, no he recibido nada de donaciones. ¿Vale? Siguiente punto. Un proyecto escalable, esto es lo que os decía antes. Hay veces que los proyectos son muy complejos, incluso aunque sean desde el punto de vista cultural, hay proyectos que tienen muchas fases. Vale, pues empezar a comunicar una cosa que no puedo decir en un minuto, mal rollo. Entonces, es mejor cortar el pastel e ir comunicando trozos, ir sacando distintas campañas desde el principio. Entonces, lo importante que es quedarse con lo que realmente es esencial de tu proyecto y si tú necesitas 5.000 euros para iniciarlo, como a ti te gustaría, pero necesitas 2.000, porque los 2.000 es con los que sin ellos no puedes empezar, pide solo 2.000. Cuando llegues a 2.000, amplías o empiezas otra campaña. Pide lo mínimo con lo que tú podrías empezar a desarrollar el proyecto, ¿vale? Y desde luego, no incorporéis ahí gastos de ningún tipo de salarios, sueldos, etcétera, etcétera, porque no, ¿vale? Siguiente punto. Permite disponer de un banco de pruebas sin arriesgar mucho. ¿Esto qué significa? Que muchos de los proyectos que nosotros... hay proyectos desde el ámbito cultural muy variados, ¿no? Probablemente hay cantantes para todos los gustos, desde Björk hasta Canteca de Macao, hasta, en fin, no sé. Cualquier tipo de cantante que se precie hoy en día parece que si no ha iniciado una campaña de crowdfunding no ha sido nadie, ¿no? Con la rabia que esto me da porque se supone que el crowdfunding es para la gente que normalmente no puede acceder a un tipo de financiación tradicional, que sería lo suyo. Entonces, si yo ya tengo una discográfica que apuesta un montón de dinero por mí y que es Sony, que está detrás de mí, resulta que ¿qué es lo que está haciendo Sony? Ahí sin pena ni gloria, sin beberlo ni comerlo ni nada, beneficiarse automáticamente de los fans que tiene este artista. No arriesga nada, no invierte nada en promo, no hace nada y automáticamente tiene todo el dinero por parte de los fans. A mí eso me parece abuso, la verdad. Pero bueno, eso es otro tema que tiene que ver con la ética y la moral de cierto tipo de... Pero lo que sí que es verdad es que esto funciona como banco de pruebas. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo intentar probar o lanzar si mi producto es interesante para una comunidad. Si el proyecto que yo tengo le interesa, aparte de a mí, a mi novio y a mi familia, le interesa a alguien más. Si esto puede ser un proyecto viable de negocio el día de mañana. Por eso creo yo que es tan importante que prácticamente cualquier persona, yo creo que tendría que ser obligatorio, como una asignatura al final de la carrera, que se inicie una campaña de crowdfunding. ¿Por qué? Porque es lo que realmente te va a dar la vida de salir a la calle e intentar vender tu proyecto. ¿Por qué los americanos son tan buenos en estas cosas normalmente y nosotros somos tan patéticos? Porque nosotros, primero, no estamos acostumbrados a hablar en público. Después, nuestro proyecto parece que cualquiera nos lo va a robar y se va a hacer rico y nosotros somos ahí, no, mi tesoro. Entonces, se juntan muchas cuestiones, pero lo fundamental es que ellos, desde que tienen 5 años, les animan en el colegio a ser emprendedores, a montar un proyecto, a vender pulseritas en la puerta de casa, a sacar el mercadillo de cosas que no utilizan del garaje, etcétera, etcétera, y de decirle al otro lo que es importante de su proyecto para intentar venderlo, y nosotros no. Nosotros nos educamos en todo lo contrario, es como que la responsabilidad no es nuestra, es de un tercero. Vale, pues bienvenidos, ya no hay terceros, somos nosotros los responsables de nuestro proyecto. Entonces, tenemos un banco de pruebas que es gratis. Podemos aprovechar para poder valorar, oye, y si este proyecto no funciona, mañana intento poner en marcha otra idea. En vez de tener 20 ideas de negocio, 20 ideas de proyecto en un armario, las voy sacando y voy viendo, porque la mayor parte de historias
de emprendedores exitosos que ha habido en el mundo, no sé si lo sabéis, pero han iniciado antes 40.000 proyectos que no han funcionado. Y al final uno ha funcionado. No es que el primero con el que salían, hay algún caso que sí, ¿no? No vamos a hablar de Facebook, pero el primero con el que salía es complicado, ¿vale? No siempre tienes esa destreza o ese saber llegar en el momento adecuado. El siguiente punto es que lo bueno del crowdfunding o de la microfinanciación es que no es una forma de financiación en exclusiva. Es decir, si los bancos me han cerrado la puerta 40 veces, aunque cada uno tenga su opinión acerca de cómo funciona el capitalismo y los bancos, etcétera, etcétera, lo cierto es que para un determinado tipo de negocios y cuando estás pensando en un negocio en un cierto nivel, si no tienes un préstamo, va a ser muy difícil que lo pongas en marcha, ¿vale? Pero ¿qué es lo que te aporta el crowdfunding aunque tú quieras abrir el camino con los bancos? Pues precisamente no son formas de financiación exclusiva, una o la otra. No son para nada excluyentes. Lo que quiere decir es que si yo he tenido una experiencia exitosa en Internet, si yo he tenido una experiencia exitosa de crowdfunding y he encontrado una comunidad de 200 personas que están interesadas en mi proyecto, 300 personas, y he conseguido 3.000, 4.000 euros, y yo con eso voy a un banco, ¿no creéis que eso es mucho más atractivo para alguien que va a arriesgar su dinero que el hecho de que yo lleve un balance de cuentas, pero que no lo ha visto nadie, y eso realmente el día de mañana cuando sale a la calle, a lo mejor no funciona, se cae? Entonces, el hecho de que tú lleves una experiencia, que tú hayas sido capaz de movilizar, que además te vean esa pequeña experiencia comercial, que te vean más atractivo. Los bancos incluso están empezando a experimentar, bueno, ya sabéis que el Santander está intentando meter baza en alguna plataforma de crowdfunding, porque están viendo que esto realmente les puede resolver a ellos muchos de los problemas que tienen para hablar del tema del riesgo, que era una de las cuestiones. Entonces, no son excluyentes unas formas de financiación respecto de otras. Lo bueno es que podemos aprovechar lo mejor de una y lo mejor de la otra. Lo siguiente, las recompensas. Vale, yo tengo un proyecto, pero es que no sé qué ofrecer a cambio. Estamos hablando del crowdfunding de recompensa, ¿vale? No estamos hablando ya de ese super otro crowdfunding, equity crowdfunding, que es el que ahora el gobierno está tan... de qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Que bueno, no sé si sabéis que el día 28 de febrero se aprobó una ley que se suponía que iba a ser la ley del crowdfunding, que no aprobaron nada relacionado con el crowdfunding que afecta a la mayor parte de los mortales, sino que han intentado, bajo mi punto de vista, a lo mejor tú tienes otra opinión, legislar acerca de proyectos de más de 1 millón de euros. Yo lo que creo es que han pecado de que no saber lo que hacían. No tenían ni idea. O sea, y luego la gente, luego ha habido muchos medios de comunicación que han sido todos los sensacionalistas que han podido, ¿no? Han intentado vender periódicos o visitas, porque en este caso no es medio electrónico, que dicen, no, que la muerte yo voy a titular de la muerte del crowdfunding. Sí. He dicho, crowdfunding de equidad o también el crowdlending, creo que representa un 5% en España. Es verdad que Crowd Angel ha parado su actividad, pero bueno, Lanzaros que lo tira. Los Lanzaros estaban cabreadillos, estaba hablando de otro rollo el otro día, pero bueno. Sí, la cuestión es que realmente ese tipo de legislación lo que está intentando hacer es pensar que los inversores, yo creo que el pensamiento del gobierno ha sido los inversores que tributaban bastante por las inversiones y por el capital que rendían, sus inversiones, etcétera. Resulta que tenemos aquí un coladero con el tema de crowdfunding y estos inversores que van a invertir no sé cuántos 1.000 millones de euros al año por aquí, ¿qué pasa? ¿Que no van a tributar haciendo? No, aquí hay que poner... Y entonces resulta que han sacado una ley que no tiene realmente que ver con el hecho del crowdfunding en sí, sino que tiene que ver con otro tipo de cuestiones que se han desarrollado posteriormente y que para el día a día del crowdfunding normal y corriente, como la gente entiende, no afecta para nada. Es decir, han seguido dejando ahí un agujero, no legislan realmente sobre ese tipo de crowdfunding que deberían haber legislado, ¿no? Y bueno, se lo han dejado ahí un poco, nada, ni fu ni fa. Pero sí que es verdad que el tema este de las recompensas que decía... ¿qué tengo que sea interesante y exclusivo? Eso es importante que nos preguntemos. ¿Qué tengo yo que realmente hace que mi proyecto sea interesante? Lo que decía antes de dar un beso no es una tontería. Yo no, lógicamente, porque nadie se iba a poner en cola para que le diera un beso. Pero, por ejemplo, imaginaros que, yo qué sé, que una actriz más o menos famosa necesita un poco de dinero o alguien, una modelo, para hacer una pequeña película independiente y que resulta que una de las recompensas, con esto no estoy hablando nada de que las mujeres tengan que repartir besos ni nada de eso, Pero, en fin, lo que me refiero es que
muchos grupos de música, por ejemplo, vamos a cambiar el tercio, muchos grupos de música, por ejemplo, han hecho que, bueno, pues para recompensar a sus donantes, pues a lo mejor por aportaciones de 100 euros, les han hecho un pequeño concierto en casa, en un cumpleaños o en un evento. Entonces, tú no darías 100 euros porque en tu cumpleaños viniese a tocar una banda que a ti más o menos te gusta, pues probablemente sí. Entonces, pues ellos tienen cerrado un cupo de 10, dicen, pues con esto conseguimos 1.000 euros y de esa manera ellos están financiando la salida de su disco. Por ejemplo, pases privados a cierto tipo de cuestiones relacionadas con la música, o el hecho de que te firmen autógrafos. Por supuesto, esto dentro del mundo de la cultura pues tiene un desarrollo, como os podéis imaginar, insospechado, ¿no? y grandísimo. Pero es verdad que los temas de preventas, de cualquier tipo de cosa, de innovación, funcionan muy bien. Hay muchas cosas que funcionan bien y hay veces que estamos con la mentalidad muy cerrada de merchandising, y eso a la gente no le importa tener una camiseta todos tenemos 1000 camisetas de todo. Entonces, intentamos pensar en algo que sea interesante y exclusivo y que realmente es la motivación. Al final, la mayor parte de los micromecenas estamos hablando de un mecenazgo que ya os hemos dicho, no va a ser algo que tenga que ver con no te vas a retirar por invertir 5 euros en un proyecto, ¿vale? No te va a dar una rentabilidad de, oh, Dios mío, con esto me retiro. No, entonces al final son motivaciones emocionales. Y aquí es importante, la emoción. ¿Por qué la gente quiere donar 5 euros, 10 euros? El sentimiento de pertenencia a una red, a una comunidad, el sentimiento de participar. Uno de los proyectos más exitosos que ha habido después del 15M fue todo el tema de las bibliotecas, del camping, book camping y todo esto. ¿Por qué? Porque se generó un sentimiento de pertenencia a una comunidad brutal. Entonces, ese tipo de motivaciones mueven mucho y seguro que ahora él puede hablar mucho desde el punto de vista de su plataforma. Pero no nos olvidemos a la hora de las recompensas y no pensemos solamente en recompensas que tienen un coste económico, ¿vale? Y por último, no hay barreras de entrada. Cualquiera puede subir un proyecto a una plataforma de crowdfunding. ¿Esto significa que yo tengo una patata de proyecto y mañana lo subo y empiezo a...? No. Hoy por hoy también la demanda es tan elevada, también la demanda es tan elevada que incluso, por ejemplo, Lánzanos tiene ahí su caja, ¿no? En la que todos los proyectos puedes subirlo tú ahí libremente, pero hasta que no consigues un número determinado de apoyos, de likes, sin dar ningún tipo de dinero ni nada, pero hasta que tú no certificas de alguna manera que tú has trabajado mínimamente en tu comunidad y que tienes a alguien que te puede apoyar, aunque sea sin dinero, no te visibilizan el proyecto. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que piensa, y eso al final consume recursos también de una plataforma, y probablemente vosotros de la trastienda lo podréis ver. Entonces, ¿de qué sirve que yo suba ahí un proyecto por si suena la flauta? Es que no va a sonar. No va a sonar. Hay que currar. Entonces, desde el principio tú tienes que tener establecido a quién lo vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar, un poco todo. Y entonces, al final, desde el mundo de la cultura parece que es más sencillo, pero hay que trabajar mucho también. ¿Y qué plataforma usar? Pues en España ya, y por suerte, tenemos muchas plataformas especializadas. Entonces, lo que hay que hacer, antes de ayer estuve investigando un poco por actualizar, porque nosotros hicimos una guía de plataformas de crowdfunding hace un par de años y ya paso de actualizarlas, ¿sabes? Paso. Surgen como setas y otras se mueren. Hay una base de datos muy buena en Universo Crowdfunding, creo, de las que hay en España. Sí, pero... Y hay, bueno, claro, es que es una marea. Está continuamente la gente diciendo, claro, esta ya no está, esta tal, claro, yo me cansé. Tienes que mirar cuáles funcionan y cuáles ya no, y de las cuales te dicen que funcionan, cuándo fue la última vez que pusieron que funcionaba o no, y bueno, que a lo mejor por ejemplo funciona con un proyecto. Claro. Realmente hay 4 o 5 que son las que son activas en España, ¿vale? Y luego que están más o menos especializadas, y ya está. El resto de plataformas están empezando y hay muchas que probablemente en poco tiempo veremos cómo fructifican. Lo mismo pasa en Latinoamérica. Banana Cash, por ejemplo, desde el ámbito cultural en Latinoamérica funciona muy bien. Otra pregunta que la gente se hace mucho es, bueno, si yo estoy aquí, ¿tengo que utilizar una plataforma española? No, puedes utilizar la plataforma que te dé la gana. Si quieres subir tu proyecto a Kickstarter o a Indiegogo, súbelo. Si quieres subir tu proyecto a Banana Cash, súbelo. Porque hoy por hoy, como tampoco hay ningún tipo de legislación que nos ampare ni nada por el estilo, que es más bien esto es el campo y cada uno sálvese quien pueda, y al final, como mucho, lo único que te pueden, no sé si ha cambiado en algo, pero lo único que te pueden emitir es un certificado de estos de IRPF por las retenciones al final de... Sí, pero, o sea,
el hecho de que tú puedes subir la campaña donde quieras. Ninguna plataforma, las plataformas no suelen pedir exclusividad. Pero vaya, que es tontería, es peor para ti. Porque es peor para ti porque tienes que... Porque tienes que dividir comunidad al final, porque la gente no te va a aportar aquí y aquí. Y el tema para desgravar el IRPF al donante o financiador, eso depende, o sea, para nosotros ha sido una odisea y lo hemos conseguido. Toda donación que llega a Innoscience puede deducirse del total, o sea, incluida la comisión, pero no todas, ¿eh? No. Es que es complicado, burocráticamente es un horror, entonces la gente dice que se lava las manos y no. No. Si es que al final lo único que han hecho con la legislación que hay es más o menos equiparar esto a cómo funciona una ONG. Si alguno de vosotros sois de una ONG y aportáis dinero mensualmente o anualmente a Intermón, a UNICEF, a quien sea, a Médicos Sin Fronteras, sabéis que a final de año os envían un certificado como usted ha donado tanto y por IRPF, pero al final son cantidades tan pequeñas y lo único que han hecho en la legislación es más o menos así. Bueno, pues crowdfunding, como son cantidades pequeñas, hasta un máximo creo que son 300 euros o no sé cuánto es. 3.000. Pues mira. Pues eso, pues entonces sí, ¿vale? Pero ni siquiera, como dice él, pues ni siquiera lo hacen todas. Pero vamos, que esto no es el problema para decidir tú dónde quieres subir tu proyecto. Yo conozco muchos proyectos españoles que han tenido éxito en plataformas como Indiegogo, ¿vale? Simplemente porque les ha gustado más cómo funcionaba. Entonces, lo primero es cotillea las plataformas y busca cuál es la plataforma que más se adapta a tus necesidades. Bueno, hay varios, de hecho he estado investigando y en Berkami tenéis en la facultad un proyecto exitoso que se ha financiado la revista, aquí, a ver, pues no está, aquí debería estar, la foto no aparece, Tecnocultura, ¿vale? La publicación de aquí de la facultad se ve que ha sufrido recortes presupuestarios, al igual que todo el mundo, y inició una campaña de crowdfunding que terminó el día 17, ayer, o antes de ayer, y para captar 3.000 euros, que era lo que necesitaba para seguir superviviendo y sobreviviendo. Y lo ha conseguido con éxito, con creces. Bueno, podemos meternos y cotillear, pero tampoco es que merezca mucho la pena. La cuestión es que cualquier proyecto de este tipo que tiene una comunidad, lo bueno de este proyecto es que ya tenía una comunidad alrededor, nace en el seno de una comunidad, se mueve dentro de los intereses de una comunidad y a su vez todos los miembros de esa comunidad son susceptibles de expandir ese proyecto, con lo cual cumple todos los requisitos para que el proyecto no se quede únicamente en el emisor y que sea el único que tenga que hacer constantes esfuerzos por comunicar el proyecto, sino que es capaz de ir diseminando, ir creando más círculos concéntricos para ir añadiendo más valor al proyecto. Entonces, hay muchísimos proyectos. Esta es una de las primeras tablas que os digo que nosotros intentamos hacer y donde poníamos por qué eran importantes, en qué proyectos, qué tipo de plazos eran los que daban para poder definir la campaña de crowdfunding, qué comisión se llevaba cada una de las plataformas, qué recompensas eran las que podían dar, qué diferencia, o si había algún tipo de diferencia específica de... Os puedo pasar el enlace, o sea que no hace falta que os volváis ciegos. ¿Qué os queréis ciegos? Berkami, Lánzaros, Goteo... Había 3 páginas, pero ya, ¿sabes? Esto fue hace 2 años y ya lo dejamos, porque no merecía la pena. Crecían a un ritmo que impedía que realmente, porque no era simplemente hacer un listado de plataformas, sino hacer un trabajo de investigación un poquito más exhaustivo de qué tipo de cifras eran las que movían. Y nos dimos cuenta a partir de un momento que no publicaban cifras. Entonces, porque probablemente no tenían cifras de volumen de negocios, ¿no? Pues bueno, no sé. Muchas están en ronda de inversión. O están en ronda de inversión, lo que sea. Entonces, no hace falta más que hacer una búsqueda rápida en Google para poder encontrar realmente las que más están funcionando. Estará otra página, bueno. Voy a ser muy breve, voy a terminar ya y voy a dar paso a Roy. ¿Qué tipo de proyectos culturales se financian? Desde el ámbito de la cultura, que es el ámbito que nosotros hemos investigado más, por orden, los proyectos editoriales son los que más éxito suelen tener. Esto no significa que es el número más elevado de proyectos culturales que se suban sean de carácter editorial, sino que los que mayor porcentaje de éxito consiguen son los de tipo editorial. Y con esto quiero decir que el cómic sube muchísimo en este último año, ¿vale?
La música es el siguiente, que por razones obvias el fenómeno fans funciona muchísimo, ¿vale? El cine es la tercera y los videojuegos es la cuarta, pero estoy convencida de que el año que viene va a subir por encima del cine. Los festivales, que recibo muchísimas consultas, funcionan bastante mal, ¿vale? Nosotros nos hemos preguntado muchas veces por qué ocurría esto. Yo creo que es porque no es un producto claramente definido en muchos casos, suelen ser ideas bastante vagas cuando empiezan, no suelen tener carteles cerrados, lógicamente, no suelen tener mucha experiencia previa, no se ve como un producto cerrado, no se ve como un proyecto cerrado, se ve como un proyecto a largo plazo y se ve como algo que tiene teoría pero que no tiene práctica. Al final es como que te intentan hacer una preventa de una entrada para garantizarse un número X de asistentes a ese festival, pero tampoco te dan nada concreto a cambio. Yo os digo que los festivales es de lo que peor funciona, ¿vale? ¿Cuánto dinero? Pues aquí hay una cosa graciosa. Normalmente los proyectos que piden menos de 2.500 euros suelen tener menos éxito. Suelen. ¿Por qué? Porque normalmente la gente yo creo que piensa que como piden poco dinero, pues no tienen que trabajar mucho para conseguir ese poco dinero. Entonces, la gente que pide 10.000 o 20.000 euros es gente que de verdad curra en el proyecto. La gente muchas veces que pide 1.500 euros, pues dice, bueno, pues sí, como solo son 1.500, pues a nada que me den 4 o 5, pues ya tengo los 1.500, como si no tuvieran que hacer mucho. Por eso normalmente cuando hay proyectos que piden poco dinero, las plataformas suelen mirarlos con un poquito más de detalle. Vale, vas a pedir poco, pero ¿vas a trabajar? Porque muchos de estos proyectos suelen tener tasa menor de éxito. Y otra cosa es que en España, para las plataformas de tipo medio, normalmente proyectos de más de 30.000 euros no suelen ser muy habituales. 30, 40.000, 50.000 euros es como... Y quitando eso, a partir de ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Y normalmente para ese tipo de proyectos pues ya tienes que tener comunidades muy trabajadas, incluso puede que en muchos de los casos te merezca la pena tener tu propia plataforma, como en el caso del cosmonauta, y que te plantees un proyecto a largo plazo. Merece más la pena ir fraccionando, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí para ceder la palabra a Roy y que continúe él explicando un poco acerca de las plataformas. Vale, bueno, de la plataforma yo voy a hablar de... Bueno, haré paralelismos. No sé si puedo cambiar el... A ver. Toma. Yo con estos cacharros son muy a mano. Espero que no... A ver. ¿Se ve? Espera, no. ¿esto también? Esto creo que es para... Ya está, no. ¿Esto también hay que moverlo o no? No, porque esto es para el audio, ¿no? Esos audios. Vale. Sí, vale, no te Y preocupes. internet No voy a necesitar, no. Es PowerPoint todo. Desde ahí vieja técnica escuela. Bueno, pues me ha facilitado muchísimo el trabajo, la verdad. Muchísimas gracias. Estoy aquí un poco, me avisaron con poca antelación. Entonces, bueno, tengo un cuadro en el medio de la presentación. Entonces, yo soy Roy Villar y tengo 26 años, o sea que he salido de las aulas hace relativamente poco. Y bueno, pues llevo toda la parte científica y comunicación de I Love Science, una de las primeras plataformas de crowdfunding como bien ha dicho, hay dos tipos de plataformas, las verticales, que son plataformas de nicho que se centran en ciencia, o en cualquier otro ámbito, y las plataformas horizontales como Kickstarter, que se centra, o Lánzanos, que son más generalistas. Estas plataformas las de nicho suelen aportar una serie de valores añadidos, pues ya, como decía yo, una comunidad, un saber comunicar ya el tipo de proyecto, y suelen prestar sobre todo a lo que es el promotor del proyecto, la persona que está liderando, que expone su proyecto, suelen echarle un cable, ¿no? Entonces, sin más dilación, empiezo un poco a presentaros cómo funcionamos. Quiero aclarar antes de nada que I Love Science es una empresa, en contraposición a otras compañías que son asociaciones, ONGs, y utilizan el crowdfunding. Nosotros pensamos, o sea, yo soy firme defensor del asociacionismo, sigo siendo socio de muchas asociaciones y comencé en este mundo por mi CEF. Y entonces pensamos que estas plataformas tienen que ser suficientemente ágiles y creemos que solo la flexibilidad de una startup como de base tecnológica puede permitirnos movernos suficientemente rápido al mercado que está evolucionando.
Las más grandes, por ahora, exceptuando Goteo, son todas empresas. Goteo es una fundación, no sé dónde sacó los 8.000... Bueno, Goteo tiene una fundación Fuentes Abiertas, que es la que gestiona realmente la parte de la fundación. Pero Goteo, vale. O sea, tiene dividido en tres. Es que Goteo no sabemos muy bien cómo... Estamos todos ahí que nunca sabemos por qué es la que teóricamente va sin ánimo de lucro, pero todas las empresas restantes que están teniendo éxito van... O sea, nosotros no lo hacemos con ánimo de lucro. Vive Dios que un día me gustaría poder vivir de esto, pero lo veo un poco lejos. Entonces, bueno, como comentabas, Isle of Science y casi todo el crowdfunding surge de dos movimientos que surgen al principio del siglo XX. En nuestro caso, por una parte, de todas estas iniciativas que surgen con el ánimo de poner la ciencia al alcance de la ciudadanía. Estoy seguro que conocéis, sobre todo Materia, una de las páginas más prestigiosas en noticias científicas. También la Fundación Ibercivis, que empezó también a principios del siglo llevando proyectos como el SETI, que te permitían dejar tu ordenador para que la NASA computase en él. O, si conocéis Meneame, esta es una página muy parecida que aprovecha el mismo algoritmo para agregar noticias de ámbito científico. Entonces, cogemos todas estas ganas de utilizar... Me estoy mareando porque veo las cosas aquí. Cogemos todas estas ganas que tenía de utilizar Internet para poner la ciencia cerca del ciudadano, y aunque yo he puesto el típico científico de laboratorio, nosotros nos ocupamos de todas las ciencias, tanto sociales, arqueología, física, astronomía, medio ambiente, y intentamos coger todo eso como el movimiento de la economía colaborativa que ha permitido Internet. Desde Airbnb, la que te permite alquilar tu salón para que duerman unos invitados, BlaBlaCar, compartir coche, la propia Kickstarter y muchísimos más, los bancos de tiempo, bueno, todos estos recursos que hay en plataforma que nos permiten utilizar de manera colaborativa entre todos, valga la redundancia, los recursos que están a nuestra disposición para tener un fin común, ¿no? Entonces, mezclando estas dos cosas, nosotros intentamos conjugarlas en Isle of Science. Y Isle of Science, dicho de otro modo, es la plataforma web que pone al alcance del ciudadano la oportunidad de participar en el avance científico, de ser protagonista de los cambios y descubrimientos que ocurren cada día y que se encierran en paredes de laboratorios o despachos de facultades, universidades, centros de investigación. Yo vengo ahora corriendo del Centro de Investigaciones Biológicas, del CSIC, o sea que imaginaos cómo conozco de cerca esta situación, ¿no? Entonces, Isle of Science cree que la I+D es motor del progreso social y del crecimiento económico de nuestra sociedad, y por tanto creemos que es necesario y perseguimos involucrar al ciudadano en la investigación científica, ya que pensamos que una ciudadanía involucrada en la investigación científica es empoderada a la hora de tomar decisiones. Me gustaría poneros un ejemplo y sin que todavía conozcáis la plataforma y que me digáis, una persona que ha colaborado en un proyecto de transgénicos tomará la misma decisión a la hora de comprar un tomate ecológico, tradicional o con genes transgénicos. O si por el contrario pensáis que tomará esta decisión de una manera mucho más informada, ¿no? Y este paralelismo lo podemos hacer a la hora de someterte a un tratamiento de fecundación in vitro o, yo qué sé, decisiones que tienen que ver con la ciencia las tomamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Entonces, después de presentaros un poco lo que es Isle of Science y lo que persigue, creo que es fundamental explicaros cómo nos materializamos. Como bien has explicado, el crowdfunding es una manera, surge a partir de Internet, no sería posible sin Internet ni las redes y probablemente sin el Web 2.0, este sistema de comunicación que nos permite hablar, recibir contestaciones y hacerlo a mucha gente a la vez, que antes no podíamos. Si os fijáis, teníamos la tele, que nos permitía hablar con mucha gente, teníamos el teléfono, que nos permitía dialogar, pero nunca teníamos las dos cosas a la vez. Es el 2.0, es Twitter, por ejemplo, es Facebook, es un blog, es un foro el que nos permite llegar a una audiencia de un mensaje a unas 10.000 millones de personas y tener feedback a la vez y ser capaz de extraer datos, ¿no? Entonces, utilizamos esa parte que no tengo ningún puntero, pero bueno, sería esta parte de aquí, la parte horizontal, ¿no? En la que a través de la difusión hacia ambos lados, lo que es una conversación de información,
el investigador, que normalmente suele estar recluido en un laboratorio o en un despacho de un centro o de una universidad, es capaz de llegar a una comunidad de donantes. Como ya dijo, I Love Science ya parte con una pequeña comunidad de donantes. Hemos lanzado hace 2 meses, entonces tampoco tenemos una grandísima comunidad, no somos ni mucho menos Lánzanos. No, entonces hemos querido hibridizar las plataformas de crowdfunding existentes, que como apuntabas, yo las hice la lista. Recompensa por donación, equidad, precompra, lending y me queda uno, ¿no? Eran 5. Es que yo tengo aquí 5, pero reward-based es lo mismo. Bueno, entonces, en este... Me he hecho un lío para la lista. Entonces, en I Love Science recoge las donaciones de la comunidad, ¿no? Y permite que estas personas participen del proyecto y obtienen una recompensa a cambio. Sí que es verdad que aparte que a diferencia de las plataformas de donación a fondo perdido que no emiten recompensas, estas personas pueden participar igualmente del proyecto y en paralelismo con las plataformas de preventa, como suele ser la mayoría de proyectos de Kickstarter, estas plataformas además reciben una recompensa que puede ser preventa, o sea, pues una copia del artículo, una copia del título de un libro que ya haya salido o, bueno, pues en ciencia es todo muy diferente, entonces siempre tenemos que tirar de mucha innovación y disrupción para generar las recompensas. O puede ser una recompensa, como tú decías, simbólica, ¿no? Que no tenga ningún valor económico, pero que la persona pues, se sienta especial y sobre todo participe, que es lo que más mueve los proyectos de crowdfunding, del proyecto promovido. Entonces, como os he dicho antes, para centrar un poco el tema de las plataformas de crowdfunding y no centrarnos tanto en I Love Science, las hay vertical y horizontales, ¿no? También tenemos las de todo nada y las de todo vale. Las de todo nada son las que más éxito han tenido porque digamos que gamifican el proceso. Esto es decir, hacen una especie de juego y la gente se siente como que tiene que llegar a un reto. Y cuando nos ponen un reto, que nos gusta más que superarlo, ¿no? Entonces, I Love Science da libertad al equipo promotor para poner el plazo que quieran, pero le ponemos siempre un máximo de 60 días. 60 días porque entendemos que somos jóvenes, pero sabemos, creo que se publicó ya cada día hay más gente estudiando esto, y hay un estudio publicado en el Georgia Institute of Technology, no sé si lo conoces, que dice que más de 30 días para un proyecto de crowdfunding, malo. Sí, realmente malo. La mayor parte de las recompensas... Nosotros, claro, somos pequeños y creemos que nos escapamos un poco, hemos alargado, pero bueno, en cualquier caso son una cantidad mínima, que normalmente si tú amplías el proyecto, que lo puedes hacer durante la campaña, también la conseguirás, y una cantidad y un plazo máximo, que normalmente no suele ser ampliable, en el que si no lo consigues, has perdido tu oportunidad. Entonces, esto convierte las plataformas de crowdfunding en una vía de financiación que por una parte es viral, porque te consigue aumentar tu visibilidad mucho para cuando lleves tu proyecto a cabo, y esto es muy importante, como decías, porque te puede abrir otras vías de financiación tradicional, que bueno, que hasta ahora tenemos el business angel, ¿no? Digamos, una persona que tenía mucho dinero y decía poner 50.000 euros en ti sin saber muy bien lo que hacías, ¿no? Pero ahora, si no le caes bien a ningún business angel, tienes la oportunidad de caerle bien a la comunidad. Es una vía de financiación flexible porque nadie te va a mandar sobre cómo tienes que hacer más allá que la comunidad, otra vez. Es muy rápida, porque las sociedades de venture capital o capital riesgo o business angel se llevan mucho tiempo pensarlo. En 45 días, si eres rápido y te dedicas tiempo completo, puedes tener yo creo que tu campaña completada. Y es participativa, o sea, ya aparte de lo guay que sea como vía de financiación, lo guay que te sientes cuando lo has conseguido gracias a la gente que te ha apoyado. O sea, el chute de ego es brutal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionamos en I Love Science, ¿no? O sea, aparte del marco teórico que nos han expuesto previamente, nosotros tenemos una estructura de funcionamiento, dada la complicación que supone comunicar ciencia, que no es para nada fácil y es una de las razones por las cuales nosotros hemos decidido montarnos como empresa y ser la más cara de todas. O sea, somos, como plataforma de crowdfunding, todas cobran una comisión sobre la cantidad recaudada y nosotros, bueno,
pues teniendo en cuenta que ofrecemos y hacemos mucho del trabajo que has comentado tú, que hace el promotor, lo hacemos nosotros sin querer convertirnos en intermediarios, pues para poder vivir y poder, porque hay una persona que se dedica única y exclusivamente a esto, lo hacemos de esta manera, aumentando la comisión, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo de pre-campaña, ¿no? Donde recibimos el proyecto, donde lo aprueba un comité científico, que es, como decías tú, el filtro que tenemos de entrada, más que nada porque pensamos que la ciencia es algo serio. Entonces, tomamos de la academia aquello que más nos gustó, que es el peer review. No sé si conocéis la revisión por pares a la hora de seleccionar un artículo científico. Hay 3 editores desconocidos para el promotor del proyecto que dan su visto bueno en cuanto a la viabilidad y calidad del proyecto científico, no de la campaña de crowdfunding, porque en este momento la campaña de crowdfunding no existe, sino es lo que él quiere hacer con el dinero, ¿no? A partir de ahí realizamos la campaña del crowdfunding con el promotor, estamos pues enviando unos mails cada día diciendo esto lo tienes que poner, intenta modificar la campaña para que o modificar el proyecto para que sea un poco más participativo, o como dirías esto, darles clases sobre cómo utilizar Twitter, Facebook, LinkedIn y empezar la pre-campaña, que normalmente suele ser un trabajo bastante intenso de relaciones públicas, de preparar desde el minuto 1, de intentar que la gente sepa antes de que vas a lanzar la campaña que la vas a lanzar, para que te den tu apoyo cuando la hayas lanzado. Sobre todo es muy importante en ciencia estar ligado con fundaciones o grandes, en inglés se llaman stakeholders, influenciadores digamos que presten la gran imagen que tienen ellos a la que tienes tú, ¿no? Yo cuando comentas lo de los festivales, yo creo que es porque los festivales tienen muy mala imagen. Puede ser. Porque siempre, o sea, a mí me encanta ir a festivales de música, de hecho yo suelo ir al SOS, en Murcia. y de hecho el año pasado creo que intentaron algo de cofinanciar el SOS, no me acuerdo. Sí, salió muy mal. Sí, se lo falta. Y yo creo que es porque nunca sales realmente contento de un festival. Siempre te quejas de las colas de los años, del mal sonido, ¿qué tal? O sea, realmente tú de lo que sales contento de un festival es de haber estado, ¿no? Pues haber tenido una experiencia muy con tus amigos. Pero yo creo que los festivales no suelen ser experiencias de gran éxito, ¿no? Porque también es complicado, ¿no? Montar que un festival salga perfectamente bien. Normalmente este tipo de festivales que yo comentaba es de festivales nuevos. Ajá. De cosas que tú quieres poner en marcha que normalmente la gente desconoce. Entonces, claro, ahí... Claro, además tampoco juegas necesitas una gran cantidad de dinero y no juegas con comunidad. Claro, entonces a partir de aquí, me quería poner puesto el cronómetro pero no pude. A partir de aquí lanzamos la etapa de recaudación y hacemos todo de ponerle toda la carga en el asador, ¿no? Entonces es muy importante, como decías, meter actualizaciones y generar conversación. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente, esto genera credibilidad. Ya no solo puedes generar empatía, que es lo que más va a mover tu campaña de crowdfunding. O sea, que tú seas capaz de conectar con las necesidades de tu financiador y que él sea capaz de, cuando hace una aportación, decir, es que soy yo el que está investigando contra el Alzheimer, aquí lo tienes ganado. Pero es que además, cuando esta persona comparta en redes sociales que ha donado por tu proyecto, la gente que lo lea va a decir, jope, este hombre habla y no sé qué, existe y realmente me va a hacer caso. Cuando yo dentro de aquí 6 meses le pregunte, ¿qué ha pasado con el dinero? ¿No? Y dentro de 6 meses, ¿qué pasa? Pues dentro de 6 meses hacemos el desarrollo del proyecto. Entonces estamos con el equipo promotor vigilando que realmente el proyecto se lleva a cabo, les ayudamos a gestionar las recompensas y los envíos y todos los agradecimientos que haya que hacer públicos y darle visibilidad pública. Porque si no fuese por los medios de comunicación, nos costaría mucho andar. Entonces, me podéis decir, ¿y esto funciona cuando haces esa cosa, algo que nadie entiende, como es la ciencia? Pues yo no tengo nada más que decir que el 240% de la cantidad inicial recaudada de nuestro proyecto aquí en la Complutense de búsqueda de dianas para el Alzheimer, ¿no? Un joven investigador, afectado por los recortes, una enfermedad de total actualidad, como es el Alzheimer, que todo el mundo tiene, pues, alguien, ¿no? Y además la enfermedad trabajaba en diagnóstico, intentaba buscar aquellos detalles que había en la sangre que pudiesen dar una alerta, ¿no? De que tú pudieses estar en riesgo de desarrollar Alzheimer en los próximos 3 años. Claro, el proyecto, bueno, pues
creció muy rápido y aquí yo tengo que decir que si bien es cierto que hemos tenido este que ha funcionado, han tenido dos que no han funcionado. Y esto es algo de lo que hay que hablar. Si tú en tu primer cuarto de campaña no consigues el tercio de lo que te propones, no vas a llegar. Así que la pre-campaña es muy importante. Las campañas de crowdfunding suelen ir muy fuerte al principio, una etapa de meseta y muy fuerte al final. Es verdad que si tú haces actualizaciones harás que sea una U y que tengas picos y luego vuelves a subir. Y efectivamente. Entonces, como decías, en Isle of Science no queremos ser intermediarios, pero sí que es verdad que no para justificar el porcentaje, sino, o sea, lo que justifica, o sea, no para justificarlo, sino lo que realmente lo que lo causa es todo lo que ponemos a disposición del equipo promotor, ¿no? Pues ponemos la comunidad de lovers que ya tenemos, que ya creo que son unos 2.500, la plataforma de blog, las plataformas de redes sociales, todo un trabajo muy intenso de marketing tradicional, tanto en medios como la emisión de notas de prensa, la emisión de notas de prensa, relaciones con empresas que puedan querer colaborar con tu proyecto. Y, sobre todo lo que decías, nos encargamos de todo el papeleo de la burocracia que supone la desgravación. Que todo el mundo nos la pregunta, que dices tú, por 35 céntimos me estás molestando, pero te lo voy a hacer. Y bueno, eso varía porque, tal y como funcionamos en Isle of Science, trabajamos con la institución, que suele ser una fundación o una asociación declarada de utilidad pública, y entonces dependiendo del grado, es un poco como la familia numerosa, varía la desgravación entre un 25 y un 35%. Entonces, bueno, pues nosotros canalizamos directamente la donación, enviamos el certificado y luego cobramos a la institución que ha recibido el dinero con el fin de que todo el mundo se pueda desgravar y que pierda lo menos posible en impuestos. Y bueno, entonces, Isle of Science es lo que la diferencia de otras plataformas es, por una parte, el filtro que tenemos, que no se basa en votación popular, sino en calidad científica por un comité de expertos, tanto en las materias científicas al efecto, sino también en la proyección futura que puede tener a nivel de progreso económico y social, y también a nivel del alcance en divulgación que pueda tener. Porque queremos que la ciencia se haga, que llegue a todos, pero que además que esté bien divulgada, que esté bien contada y que además que esto pueda dar un retorno futuro a la sociedad en una mejora que podamos tener, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en marketing y divulgación científica, desde jovenzuelo, con ciencia y con los periódicos al lado, y es todo este trabajo que hacemos con los científicos, ¿no? Que normalmente no están tan acostumbrados y les cogen más de nuevas, ¿no? Todo esto que tú has comentado, he dicho, jope, si tenéis a alguien como ella, nos vamos a hacer falta. Podéis lanzar el proyecto en Lánzanos y dejarlo correr, ¿no? Y por otra parte, y esto es lo que comentabas, ¿no? Que es la parte del pretesteo que proporciona Isle of Science. Isle of Science a día de hoy goza de muy buena relación con los medios y con lo que nosotros llamamos lovers o la comunidad de financiadores, que dan mucha visibilidad. Somos la plataforma de crowdfunding con más apariciones en prensa de este año. Tendrá que ver que hemos lanzado, ¿no? Pero también que hemos saber qué teléfonos hay que llamar para que esto salga adelante. Y además, a lo que nos abrimos, como os hemos dicho antes, es no solo a investigación científica, a proyectos de investigación, sino también a proyectos de divulgación y a proyectos de emprendeduría tecnológica. Sí, es verdad que no siempre todos tienen éxito, esto no lo decimos nosotros, lo decía la comunidad y el trabajo del equipo promotor. Nosotros no podemos mover más allá de lo que queremos mover, pero estamos abiertos a todos estos tipos de cambios, de proyectos, tal y como están explicados en cómo vemos nosotros lo que es la I+D y hacia dónde van, ¿no? Entonces, esta es otra parte interesante, ¿no? Y es que pensamos que no solo son los ciudadanos que se tienen que involucrar en la ciencia, sino que también queremos que las empresas son parte de nuestra sociedad y que hay que involucrarlas también en la generación de nuevo conocimiento. Entonces, hemos diseñado un par de
de paquetes que, bueno, a lo mejor no son lo más interesante. Es una parte muy innovadora porque la gran mayoría de campañas de plataformas de crowdfunding no incluyen a las empresas como patrocinadoras. Nosotros sí que queremos hacer esto porque creemos que es bueno para su responsabilidad social corporativa y para conseguir el fin que queremos todos, que es una sociedad más unida, ¿no? No voy a pararme en esto, porque no sé si realmente... Esto es de la presentación que tuve que hacer ayer, pero bueno, diseñamos desde recompensas personalizadas para grandes aportaciones que suben de los 1.000 euros, o hacemos plataformas de copatrocinio donde una plataforma dobla, por ejemplo, lo que sus clientes aportan a cada proyecto, o también intentamos que ahí lo vehiculizar y hacer estrategias de co-branding. Esto del copatrocinio es una cosa que, por lo que yo he visto, se está poniendo muy de moda. Por ejemplo, Goteo y es algo que hace con las administraciones públicas, porque intentando cambiar el modelo de que la administración pública subvencione así algunos proyectos porque sí o porque no, dependiendo del criterio de un técnico que no tiene tanto valor, pues muchas veces lo que están intentando, por ejemplo, en el nodo que ha creado Goteo en Euskadi, es que la financiación que aporta Euskadi a cierto tipo de proyectos emprendedores no depende tanto de lo que opine un técnico concreto, sino decir, si tu proyecto es exitoso en esta plataforma de Goteo y consigues llegar a tanto dinero, a 1.000, a 2.000, a 5.000, a 10.000, al dinero que hayan previsto, lo que hace Euskadi, el gobierno foral en este caso, es que te pone el doble de lo que tú. Entonces, de ese modo se está premiando el esfuerzo de cada uno de la gente que presenta un proyecto empresarial y realmente estás intentando garantizar que la gente no quiera vivir de la subvención, sino que haga algo, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece muy interesante por eso. Sí. Entonces, bueno, pues luego nosotros, por ejemplo, son estos proyectos, como nos gusta mucho el tema de copatrocinar, porque tenemos que multiplicar esfuerzos, ¿no? Solemos, aparecer en newsletter, quiere decir que los feature, no sé cómo se dice en feature, o sea, que digamos que los destacamos más que los otros proyectos, ¿no? Y luego, bueno, pues empresas que quieran, pequeñas startups como nosotros, que también trabajamos con ellas, bueno, pues, que intentamos que ellos puedan darle no un patrocinio económico, ¿no? Sino un patrocinio de visibilidad, que esto es muy importante que la agencia que se comparta, ¿no? Entonces, tanto esto es algo que hacen muchos de nuestros lovers, como también muchas empresas que colaboran con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ilustrar lo que hemos conseguido en estos 2 meses, pues más en medios más de nicho, como el MIT Technology Reviews o revistas como Computeroid, o en medios mucho más generalistas, como puede ser Telecinco o en El Mundo. Somos una pequeña empresa que está creciendo, somos 4 personas que hemos conseguido nuestro primer hito, hemos saltado a los medios, como acabáis de ver, hemos conseguido nuestro primer proyecto, ahora estamos ampliando y la próxima semana empezará la nueva ronda de proyectos y de aquí será un continuo, no irán por rondas. Empezamos con ciencias sociales y diseño urbano y con una iniciativa de divulgación muy innovadora de la que todavía no puedo hablar. Comenzamos nuestras primeras estrategias de co-branding, sí, porque si no quiere el promotor yo no puedo decir nada. y abriremos en breve nuestro comité científico. Hasta ahora lo teníamos cerrado porque eran 5 personas y es muy fácil actuar sobre 5 personas. Entonces, cuando sean 25 y sea más difícil tener que llamar a 25 teléfonos para ejercer tráfico de influencia o presión, pues entonces lo pondremos abierto, porque para nosotros es incluso también nos da más fiabilidad, ¿no? Nos eleva. Y ya, bueno, pues esto a 6 meses vistas lo que tenemos pensado hacer es empezar a ocuparnos de grandes proyectos, los que decías tú que tienen poco éxito, pero bueno, esto es coetáneo con nuestra internacionalización de manera activa, porque internacionalizados ya estamos. Si entráis en la página web veréis que somos una plataforma bilingüe en inglés y en español. Y hemos recibido muchísimas recompensas, porque tenemos amigos periodistas en Estados Unidos, desde allí, desde Estados Unidos y de Latinoamérica. Y vamos a empezar queremos en aquel momento empezar a plantearnos temas de iniciativa ciudadana, pero ayer también lo tuve que decir, y hemos recibido un correo electrónico de una organización muy importante que lleva temas de popularización de la ciencia, y a lo mejor esto de ciencia ciudadana se viene ya para aquí.
Y empezamos ya, y no solo a lo mejor puedes colaborar con pues 5, 10, 15, 20, 50 euros en la investigación científica, recibir tu diploma, tu peluche, tu conferencia o tu visita al laboratorio gracias a tu donación, sino que además puedes colaborar a recoger datos, a computarlos, a dar ideas, y esto puede ser muy potente para acelerar el progreso entre todos, ¿no? Y yo creo que a todos os gustaría hacer esto. Yo es que creo que hay que darme 2 palmas para que me pongan una cosa de estas. Entonces, resumiendo, I Love Science es una plataforma que para lo que nace es para abrir las puertas a algo que estaba encerrado y algo que a todos nos gusta tanto como es la ciencia. Nos gusta cuando nos la explican, no cuando nos la suspenden en bachillerato. Creemos que toda la sociedad tiene ganas de mejorarla. Y entonces ponemos a disposición también de toda la sociedad, ciudadanos, empresas, instituciones, de dirigir esta filantropía hacia un progreso a través del conocimiento. Si os fijáis, y yo el otro día estaba mirando sobre responsabilidad social corporativa de empresas, está casi toda dirigida al medio ambiente. Es una locura. Una locura. Bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención con los problemas que hay sociales, y por decirlo así, uno de ellos, quiero decir que hay mucha gente en el paro y mucha gente tal. La gran mayoría de RSC de las compañías se centran en el medio ambiente. Quería buscar una imagen y todas eran pues una planta, algo así que nace, un río, y yo digo, bueno, vale, está muy bien, pero o sea, que sin desmerecer, nosotros también tenemos proyectos de medio ambiente, pero me llamó muchísimo la atención. Y bueno, aparte de ahí, cualquiera persona que nos quiera hacer llegar una propuesta, nosotros estamos creciendo muchísimo, somos una pequeña startup de 4 personas distribuidas por España, que lo único que tenemos es de hacer esto grande y que lo hagáis vuestro. Así que no tenéis más que enviarme un correo, un tweet o un mensaje para colaborar con nosotros. Y muchísimas gracias. Cualquier pregunta, venía con un poco el speech hecho porque justamente ayer tenía una presentación y le dije, mira, es que no me da tiempo ni a cambiar casi nada. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, yo creo que ahora va a ser el momento más enriquecedor entre todos. ¿Probando? Vale. Probando. A medida que se ha desarrollado este mecanismo de financiación del crowdfunding, ¿se ha detectado algún sistema de estafa a través de este mecanismo? O incluso en escenarios futuros, si se sigue desarrollando y sigue teniendo éxito, las plataformas de crowdfunding se plantean implementar algunos mecanismos securitarios para que no se pueda impactar en las vulnerabilidades que se puedan detectar, redes mafiosas o estafadores a pequeña escala con intenciones maliciosas. Muchas gracias. Y felicidades por la conferencia. Yo, por lo que nosotros hemos investigado y sabemos, sí que es verdad, hay 2 tipos de cuestiones que se diferencian. Una es realmente subir un proyecto con la intención de engañar y estafar, y otra es lo que se da cuando realmente tú tienes unas intenciones y luego no puedes cumplir las expectativas, aunque quieres cumplir las expectativas de los financiadores. Entonces, en ambos casos, en el caso de que realmente tú lo que estás haciendo es una estafa, ha habido al principio, al inicio de los tiempos, hay algunos ejemplos un poco llamativos, sobre todo en Estados Unidos, pero realmente tiene las patas muy cortas en Internet, porque al final tú realmente lo que firmas es un contrato, el promotor del proyecto firma un contrato con la plataforma, un contrato a través del cual se compromete a ejecutar cierto tipo de resultados, y eso es un contrato mercantil. Tú puedes ir con ese contrato y denunciar a una persona que no ha cumplido lo que estaba haciendo. Aún así puede no hacerlo y quedarse con el dinero, ¿vale? Pero tú siempre tienes esa vía legal de reclamación. Pero más allá de la vía legal, del cauce legal, el problema que hay ahora mismo es que básicamente, y según van pasando los años, Internet lo es todo. Tú tienes una reputación. Esa reputación va a quedar... normalmente los proyectos tienen una cara, tienen una empresa, tienen un email, y bueno, vosotros sabéis más que nadie en este mundo cómo funciona el tema de las malas críticas en Internet. Te pueden hundir para siempre y que nunca más puedas volver a levantar cabeza en un proyecto. Entonces yo creo que más que la vía legal,
que por supuesto está perfectamente abierta, es el tema de que te estás jugando tu reputación. Entonces, luego está el otro ámbito, ¿no? El ámbito de que tú realmente quisieras desarrollar ese proyecto, pero no has tenido capacidad. Hay algún ejemplo de empresa, de proyecto Kickstarter, por ejemplo, de unos teléfonos, de unos Pebble, ¿no? De unos relojes súper chulos con unos diseños que sacaron que iban a ser brutales y a la hora de la fabricación pues eran mucho más toscos, realmente no funcionaban correctamente, no tenían todas las utilidades que dijeron que iban a tener. Y también en parte murieron de éxito porque pidieron no sé cuánto dinero, no pusieron límite, recaudaron como más de $1 millón de dólares que ellos jamás en la vida se lo habían imaginado y no tenían capacidad de producción tanto como realmente se había generado. Entonces, todo ese tipo de problemas con buena voluntad se pueden ir solucionando, pero es verdad que ha habido problemas. Sí, en el caso de Pebble, además, o sea, no fue tan mal visto porque ellos dijeron, mira, nos ha sobrepasado lo que hemos pedido y dijimos, vamos a tardar 6 meses más en enviarte tu Pebble, pero será un buen Pebble, ¿no? Ahí hicieron mucho de Mac y dijeron, será un Pebble revolucionario, ¿no? Sí, como bueno, nunca llegó a ser lo que era, sí. pero... no solo los proyectos. Hubo un caso que saltó a los medios a finales de año pasado, de alguien que hacía donaciones a diestro y siniestro en Kickstarter con el objetivo de obtener las recompensas, ¿no? Y la gran mayoría, casi todas las plataformas de crowdfunding son plataformas de cobro referido, ¿no? Esto quiere decir, y por eso es tan complicado lanzar una plataforma de crowdfunding en España, esto quiere decir que tú pones tu número de cuenta de la tarjeta y, por tanto, hasta que no llegue el momento de que se cierre la campaña, no se efectúa el cobro. Entonces puede pasar que tú no tengas fondos. Y va a haber números de tarjeta, y va a haber bancos que te dejen un saldo negativo, por mucha Visa Electron que tengas, que a mí me pasa, y va a haber bancos que deniegan el cobro. Entonces hay gente que conocía estos intríngulis y bueno... Esa es la estafa por el otro lado. Por el otro lado, efectivamente. Respecto a lo que dice I Love Science, lo que dices tú de la protección del contrato mercantil, I Love Science por esto es uno de los otros motivos por los cuales nos pusimos en sociedad limitada y es porque es mucho más fácil. Porque para firmar contratos mercantiles que vinculen, ¿no? Entonces, nosotros evitamos las estafas de esta manera, firmando contratos con todos, que es muy complicado porque hay que saber mucho de legal y yo no tengo ni idea. Entonces, los chicos que saben, Fede y mis compañeros sí que saben, pero sí que se implementan medidas de protección, por supuesto. De todos modos, no es algo habitual. No. Es como, o sea, el otro día, ayer, saltó a los medios, fue muy viral, que alguien había alquilado su apartamento por Airbnb y al volver había habido una orgía, una fiesta llena de gente y le habían provocado daños, se le estimaba, por 85.000 euros de dólares. Claro, es la primera vez que pasa y le puede hacer muy mala imagen a Airbnb, pero yo estoy convencidísimo que yo voy a seguir siendo cliente. O sea, a mí Airbnb me ha cambiado la manera de hacer turismo. Me encanta, ¿eh? Yo tenía otra pregunta y era que habéis mencionado, bueno, Miriam ha mencionado el tema de tecnocultura, que de hecho tuvimos a los editores aquí ayer, y parece que eso es como más visible, ¿no? El tema que es una revista de ciencias sociales que quiere financiarse, pero una cosa tan alien como puede ser una investigación de ciencias sociales fuera de la academia. Tú tienes una metodología, quieres llevarla a cabo y necesitas dinero. ¿Cuáles serían, según vosotros, tanto en la campaña previa, los pasos a dar, generar comunidad, como ya el hecho de la plataforma elegir que daríais ambos para hacer esto? O sea, tan sencillo como una investigación en sociología fuera de la academia por completo, financiada con crowdfunding. Yo creo que, por mi parte, en el ámbito del crowdfunding en general, el hecho de que forme parte dentro de la academia o fuera de la universidad o no es tan relevante, ¿vale? Importa bastante menos. La cuestión que deberías preguntarte es ¿a quién beneficia este proyecto de investigación que estoy haciendo? ¿Quiénes van a beneficiarse realmente de este proyecto? ¿Qué visibilidad, qué aporta este proyecto? ¿Qué da? ¿Es un proyecto que ayuda a mejorar? O sea, si es una cuestión que es muy teórica, que la aplicación práctica no es sencilla, no es fácil y no está a 2 pasos como mucho, ¿vale? Y no es algo que alguien se pueda imaginar fácilmente,
yo te diría que una campaña de crowdfunding normal no te va a funcionar, porque es un proyecto que es difícilmente comunicable y es un proyecto que la gente no ve algo tangible, no ve un producto. Ahora, si en vez de que sea una metodología genérica, tú consigues aplicarla a un uso concreto y consigues darle una utilidad y como paquetizarlo de alguna manera, entonces tú ya puedes estar enfocando hacia un tipo de nicho de actividad concreto. En ese caso te diría, sí, adelante, ahí es donde tienes que centrar los esfuerzos de la comunicación. Siempre que nos movamos desde el punto de vista de lo teórico y lo no aplicado, el crowdfunding yo te diría que es prácticamente imposible. Yo te voy a poner 2 ejemplos. Estar fuera de la academia, es cierto, te quita credibilidad. Estar dentro de la academia te quita comunidad. Y el ejemplo en I Love Science es que el proyecto que solo se publicitó dentro de la academia no consiguió dinero. Se quedó en un 15%. Entonces, quiero decir, por supuesto, es brutal como tú lo contagies a tu entusiasmo a la comunidad, y para ello, como dice, es muy importante la actitud de problem solving. Bueno, yo cuando hice mis primeros cursillos de crowdfunding era problem solving, es súper importante, ¿no? Que tú vayas ¿qué problema vas a solucionar tú, ¿no? Con tu proyecto que estás recaudando dinero. Si bien es cierto que la credibilidad es importante, sobre todo cuando hablas de una investigación, ¿no? Así que intenta asociarte a una universidad. Nosotros en I Love Science lo pedimos, o sea, si es posible. Si no, intentamos ver cómo podemos hacer para establecer esta credibilidad, porque es verdad que a nosotros nos llegan una barbaridad de proyectos, como decías antes, parecen estafas. O sea, a mí me han llegado correos electrónicos de gente en la otra punta del mundo que quiere 10.000 euros. Y dices, esto no es posible. O sea, para hacer cosas, porque ha descubierto una manera que lleva el CERN 10 años investigando, ¿sabes? Y quiere ponerla en práctica. Y dices, ya, ¿sabes? De todos modos, sí, por lo que tú dices, el tema de la aplicación es súper importante. Nosotros, hay un proyecto que es Balloon Mapping, que tuvo mucho éxito también en Kickstarter, y que realmente era algo tan sencillo como la fabricación casera, algo así como un globo sonda, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, muy interesante un globo sonda. ¿Y yo qué mierda hago con un globo sonda? ¿Sabes? Que no es una cuestión de uso masivo un globo sonda. Entonces, lo que hicieron ellos fue decir, vale, ellos se financiaban la parte de la construcción del globo sonda, pero lo que hicieron para la campaña de crowdfunding es darle una finalidad. Entonces decían, para la gente que tenga pequeñas explotaciones agrarias, medianas, que no tenga tanto dinero como para contratar por satélite, porque ya sabéis, bueno, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que cuando llueve mucho o graniza o lo que sea, pues la gente que es súper potentados, que tienen grandes latifundios, necesita saber cómo queda el estado de la cosecha. No va a estar ahí con el caballo recorriendo como en el siglo pasado a ver cómo están tus campos, ni vas a tener ahí a la gente mirando. Entonces muchas veces contratan los servicios de un satélite, ¿vale? Y te puedes mirar según que estamos todos súper vigilados por el gran hermano, puedes controlar realmente cómo están las naranjas y cómo está el otro. Entonces, esto te cuesta un dinero. Entonces, era algo tan sencillo como que tú te hicieras un pequeño globo sonda casero, lo sacases y era una pequeña cámara con un globito, te mandaban un kit casero y lo que hacían era preventa. Entonces, ellos financiaban la forma de hacer un globo sonda, pero a ti te estaban dando la utilidad concreta que ellos habían detectado que podía haber para un determinado. Entonces, ellos habían enfocado así su campaña de crowdfunding, pero ellos realmente lo que estaban financiando era otra cosa. Lo digo por el hecho de no financiar un globo sonda, que yo qué hago con un globo sonda, como las necesidades concretas de cómo aplicar ese conocimiento. Bueno, yo por un lado tenía 2 preguntas, una para la parte de goteo. Hace relativamente poco, unos meses, salió un suceso, es que lo del cómic que comentabas antes era dibujos de niños tristes, creo que se llamaba el cómic. Fue en América. El suceso fue que el autor pidió dinero, pero cuando llegó el momento una vez consiguió el dinero, una vez llegó a hacerlo, vio que lo que él había calculado era solamente el 75% de lo que realmente necesitaba, con lo cual creó el 75%, que era lo que podía. Yo ahí lo que veo es un fallo a la hora de estructurar cuánto necesitas a la hora de hacer el crowdfunding. Así que mi pregunta es, ¿la propia plataforma tiene alguna clase de orientación para que tú cuando hagas números no te suceda eso?
Normalmente todas las plataformas asesoran, todas, y más según se están especializando más, pero seguro que él... No, auditar no. Auditar cuenta. No, auditar no. Me refiero que te digan, mira, esto es una... Te suelen decir, bueno, por lo que yo sé, una especie de esquema y te dicen, no tengas en cuenta solamente los gastos de investigación o producción, ten en cuenta los gastos de envío de las recompensas, ten en cuenta los gastos de intermediación de la plataforma, ten en cuenta los gastos de... Pero seguro que él... Claro, efectivamente, o sea, nosotros pedimos, porque nosotros sabemos que es importante para alguien que va a financiar en qué se va a gastar esos 10.000 euros o 5.000 euros del proyecto. Nosotros le pedimos al investigador un presupuesto básico, tampoco me tiene que decir que dónde va a gastar 5 céntimos, ¿no? Pero no es que me lo tenga que decir a mí, sino que nos lo tiene que decir a todos, ¿no? Entonces, eso sí, pero claro, yo no sé, tampoco llego al punto de decir si hay una diferencia de 10% arriba y 10% abajo. No, pero sí que asesoráis en el sentido de que si el investigador te da 5.000 para investigar, claro, tú le dices, súmale los gastos de... No, claro, claro, por supuesto. Solo los 5.000. No, y a ver, y si me llega alguien diciéndome que con 5.000 euros puedo hacer construir Roma, le digo no, ¿sabes? Esto no es creíble y es que nadie del comité científico te lo va a pasar y ya ni me molesto en enviárselo. Pero a priori, o sea, si te refieres a hacer auditorías como de que todo vaya exacto, no se hacen en ninguna plataforma. Sí que es verdad que se asesora, por supuesto, y dices, mira, y además yo me paso todo el día con los presupuestos, porque a mí cada 2 por 3 me llegan investigadores diciéndome, quiero 50.000 euros. Y yo digo, bueno, sí, y yo 100.000 y 3 negros que me van nick. Entonces, y perdóname el comentario, ¿eh? Pero, quiero decir, ¿sabes? O sea, no, pues es lo que dices yo. Fragmenta tu campaña de crowdfunding y en vez de intentar conseguir 60.000 euros que te duren para 2 años, intenta hacer 5 campañas, una de cada 4 meses, de 5.000, 10.000 euros. Porque es que además la gente que has tenido la primera vez la vas a tener la segunda y vas a tener a la segunda a esa gente y a todos sus amigos. O sea que creces mucho más. Sí, pero lo que te decía al principio, por ejemplo, en el ámbito artístico, en la cultura, que es donde yo me muevo más, es muy habitual. Los artistas normalmente, para empezar, no piensan en el 80% de los costes que tienen sus proyectos. Ellos solamente piensan, por ejemplo, en el coste de la creación artística. En cuánto les cuesta, por ejemplo, hacer una peli, o en cuánto les cuesta grabar un disco, pero no piensan cuánto les va a costar enviar esos CDs a la gente que ha aportado, que ha hecho donaciones, no piensan cuánto les va a costar, por ejemplo, alquilar el estudio de grabación, piensan solamente en los gastos concretos de su proyecto, de su creación. Entonces, normalmente las plataformas siempre asesoran un poco, siempre está ese margen de error, ¿eh? De hecho, normalmente las plataformas suelen decir que se reserven un 10% de gastos imprevistos, porque no son imprevistos, suelen ser gastos que no habían tenido en cuenta. Bueno, otra pregunta tenía que ver con la parte del movimiento de las divisas, es decir, habíamos hablado del comentario... ¿Movimiento de qué, perdona? Divisas. Divisas. ¿De divisas? Bueno, el dinero, cómo se mueve el dinero por el mundo. Habíamos hablado de la posibilidad de que usando crowdfunding sea global. Sí. Sin embargo, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el corralito de Argentina. El corralito de Argentina. Claro, o sea... Bueno, esto en teoría no tiene que ver con el dinero que los bancos deciden no dar, ¿sabes? Tiene que ver con el dinero que tú tienes. Si, por supuesto, tu cuenta corriente está en Argentina y cuando tú vas a donar el dinero y te van a hacer el cargo al final del mes o al final de los 60 días, resulta que tu banco argentino ha quebrado, pues no se va a poder cobrar la recompensa. Y ese es uno de los otros motivos por los cuales se pide un 10% más, porque muchas donaciones al final son falsas. Pero no suele ser habitual. Normalmente lo que pasa es que la moneda que cargan en tu cuenta es la moneda del país de la plataforma. Es decir, si yo invierto en un proyecto en Kickstarter, a mí me lo cobran en dólares. Yo hago una transacción en dólares. Y normalmente, bueno, vosotros ya normalmente lo sabes, si tú compras aquí dólares, te cobran una comisión. Si tú sacas dólares en Estados Unidos a través de tu misma línea de banco, no te cobrarán ninguna comisión. Sacas allí dólares directamente en función de la tarjeta que tengas y en función de las condiciones que tengas contratadas con el banco. Pero normalmente las transacciones internas suelen tener muchísimas menos comisiones que las transacciones de compra y venta de divisas. ¿Vale? Sí, bueno, yo no sé si Kickstarter lo hace. Yo conozco muchas tiendas online, en plan Amazon o eBay, que te permiten pagar, o sea, te permiten hacer la donación y ya ellos convierten y eso
es menos de lo que te cobra tu banco. Pero bueno, eso es un aspecto tecnológico que, como todo, irá evolucionando. Por ejemplo, I Love Science es una de las pocas plataformas que admite transferencias tradicionales por IBAN. Entonces, ahí ya es un aspecto que unas decidirán implementarlo y otras no. Muy rápido porque ya nos hemos pasado 15 minutos y tenemos que descansar. Sí, son dos preguntas muy rápidas. La primera, no sé si lo habéis comentado y a lo mejor a mí se me ha pasado, pero ¿cómo se financian vuestras plataformas? Es decir, ¿cómo se financian? ¿De dónde obtenéis los beneficios? Hay una parte de la que a lo mejor contribuimos como ciudadanía al crowdfunding que va a parar, es decir, ¿cómo hay otras fuentes de financiación? No lo sé. ¿Cómo sale el balance de negocio, no? ¿Perdona? ¿Cómo se hace el plan de negocio? ¿Cómo se monetiza? Bueno, tengo curiosidad porque estamos hablando solo del lado de contribuir a un proyecto, pero de alguna manera actuáis como intermediarios, entonces, ¿cómo funciona? Y la otra pregunta que se me acaba de... ¿existen otras vías alternativas a las plataformas a través de las cuales se están lanzando proyectos de crowdfunding y hasta qué punto son exitosas o no, si conocéis? A ver, ¿puedo contestar? Sí, claro. Todas las plataformas que conozco de crowdfunding como plataformas retienen una comisión, ¿no? Comisión más comisiones bancarias que se queda el banco también. Entonces, dentro de esto, esta comisión es la que tienen que facturar como IVA, esta comisión es la que, según cómo está organizada la plataforma, puede ser que desgrave o no. En nuestro caso también desgrava. Y el porcentaje es variable. El porcentaje es variable y lo depende normalmente, o sea, lo decide el promotor, porque tú puedes, en muchas plataformas puedes contratar un pack premium, digamos que tienes la plataforma a tu lado, ayudándote a hacer las cosas, ponen que tu proyecto siempre salga el primero y tal, ¿no? Entonces esto puede ser entre un 8 y un 15%, y luego está lo básico, ¿no? Que digamos ellos te dejan meterte ahí y aparecen y te ponen toda la capacidad de la plataforma a tu disposición, que es el modelo Kickstarter o el modelo de Lanzaros, que suelen ser entre un 4 y un 8%. Así se mantienen. Que pueda haber otras formas de monetizarlas, cierto es. Hay una empresa aquí en Madrid que se llama Enjoynet, que lo que hace es montar plataformas para gente. Digamos que tú tienes un proyecto o eres una compañía y quieres montar tu propia plataforma de crowdfunding. Los llamas, ellos te la montan y ellos te enseñan a cómo mover el crowdfunding. Yo creo que no es la manera de funcionar, pero a ellos les va bien, cobran desde 300 hasta 1.000 euros al mes a la persona que quiere promover la campaña. Claro, aquí ya es una barrera de lo que decías tú, no es que pueda entrar quien quiera, ¿no? O sea, yo se lo digo a los investigadores que les voy a cobrar 300 euros de golpe, me dicen, bueno, allí tienes la puerta. Entonces, claro, ahí ya varía. Maneras de encontrar cómo monetizar y hacer sostenible un proyecto en Internet hay infinitas. O sea, hay un artículo que a mí me encanta que es de esta gente del MIT de Estados Unidos, ¿no? Que cogen un juego e inventan 37 maneras de hacer dinero de ese juego. Que si juego por conseguir puntos, pago por conseguir vidas extra, pago por compartirlo, pago por incluir publicidad. O sea, hay muchísimas maneras. Y respondiendo un poco a la pregunta de lo que decías, que si hay otra manera de articular una campaña de crowdfunding al margen de las plataformas, ¿no? Que creo que era tu última pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo, el cosmonauta es una de ellas. Normalmente para iniciar, el coste que significa implementar tu propia campaña de crowdfunding sin contar con una plataforma, solamente te merece la pena cuando tu proyecto de crowdfunding no va a ser un proyecto puntual. Va a ser, por ejemplo, el cosmonauta estuvo como 3 años o 4 años recaudando dinero en campañas sucesivas. Entonces te merece la pena gestionártelo tú solo y hacerte tú solo. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que gestionar tú las transacciones, que es la parte. Entonces tienes que poner la pasarela de pago, tienes que aportar la seguridad, tienes que redactar tú los contratos, porque al final no está la plataforma intermediando que hace solamente un contrato con el promotor del proyecto, sino que tú tienes que firmar un contrato con cada una de las personas que te está aportando económicamente. Entonces,
sí hay iniciativas en las que en algunas ocasiones ocurre que un proyecto decide lanzar su propia campaña de crowdfunding sin plataformas, como el Cosmonauta. Pero suelen ser las menos, porque realmente yo creo que a nivel económico no merece la pena. Ni a nivel económico, ni a nivel de que, bueno, yo no sé catalán, pero estuve allí viviendo hace 8 años, del que tan merdas, ¿no? De lo que te manchas las manos. O sea, piensa que nosotros empezamos con esto hace 2 años y lo lanzamos hace 2 meses, ¿sabes? O sea, es mucho trabajo. Una plataforma fuera de Estados Unidos de pago referido cuesta la vida. Y además el acceso a las plataformas es muy sencillo. O sea, realmente el valor añadido que te aporta la plataforma es que te da la seguridad, que te aporta la parte legislativa, que la tienen solucionada, y que te aporta la parte de seguridad económica de las transacciones. Lo demás depende de tu proyecto. A ti no te dificulta en nada contar con una plataforma. Tú tienes que tener tu propia web, tu propio blog, porque si no, no tiene sentido. O sea, todo lo puedes hacer tú externo. Lo único que necesitas a la plataforma para que durante ese tiempo te lo gestione de manera más sencilla. En nuestro caso, les ponemos a su disposición o sea, aparte del blog corporativo que tiene Love Science, donde escribo cosas sobre crowdfunding y ciencia, nuestra plataforma tiene un blog, o sea, que cada proyecto tiene su propio blog y sus propios comentarios, ¿no? O sea, quiero decir, porque además partimos de que es un grupo de gente, ¿no? La gente que se dedica a ciencia que no está muy metida de lleno en ciencia, en redes sociales. No obstante, o sea, en Love Science puede, digamos, transferir los contenidos automáticamente, ¿no? Porque nosotros asumimos que es un valor añadido para el proyecto, como tú dices. Sí. Gracias. Igualmente. Pero bueno, vamos a quedarnos un rato, ¿no? O sea, que cualquier cosa...